el de ir, ¿verdad?, clasificando el archivo. No, estos trabajos no se hacen de la noche a la mañana, sino es un trabajo de, puede ser de hasta de años, dependiendo el cúmulo de material que se tenga que ordenar y clasificar. Entonces, pues precisamente aprovechemos cuando ya esté abierto, que el trabajo de él valga la pena para venir a consultar, ¿verdad?, toda esta información que nos puede servir, ya seamos historiadores, educadores, investigadores, o algún tema en especial. Ahorita vamos a abordar eso, qué temas hay interesantes que se han encontrado y, ¿verdad?, qué materiales, qué tipo de materiales hay. Por ejemplo, por lo que vemos aquí, por ejemplo, de Tumbalá tenemos mapas, pero no solo hay de Tumbalá, hay mapas de varios municipios que nos pueden servir. Entonces ahí entra pues la geografía, entran estadísticas tal vez, no sé. Entonces, en este camino de ir clasificando el material, para ti, ¿cuál sería un encuentro de algún material que fuera como importante, que fuera como interesante, como para, y que fuera tal vez a lo mejor no muy investigado, que podría resaltar, que tú podrías resaltar para atraer el interés de los investigadores? Tenemos en cuenta en condición de archivo de que los documentos son testimonios. Ya en el proceso histórico, en el proceso de investigación, uno decide qué tanto los va a analizar y cómo los va a interpretar. Pero en cierto sentido aquí, viéndolo ya no como historiador, sino como una persona que está metiéndose a todo eso y está descubriendo elementos nuevos y que está viendo como opciones de temas que le pueden interesar a los investigadores, a los estudiantes, a cualquier curioso y al mismo san cristobalense, me he detenido a ver secciones como muy elementales en cuestión de educación. La educación en México sigue siendo uno de los grandes problemas. O sea, no se ha logrado un método, no se ha logrado una comprensión regional de todos los elementos educativos. Se siguen poniendo tabuladores de educación muy altos para las condiciones de otros educandos que no pueden llegar a ellas. Entonces, a ese nivel, el material que se tiene con respecto al elaborado a José Weber con educación es indispensable para tener otra herramienta para poder acelerar el proceso de alfabetización. Y no acelerarlo en el solo hecho de hay que hacerlo rápido, sino de hay que hacerlo rápido y bien. Es una construcción que le llevó años, décadas de trabajo. Es educador de formación, entonces cuando llega a Chiapas y ve todo este ambiente, está mucho más interesado en enseñar. Claro, hay que pensar también de que sus materiales fueron hechos de acuerdo a la época, porque de repente pues cae esta cuestión, ¿no? Él crea libros mudos para grupos indígenas y muchos dirían, ay, pero ¿por qué no los hizo en su lengua? Porque de acuerdo a la época, y casi sigue siendo lo mismo, la educación bilingüe no siempre está de acuerdo a la zona donde se va a dar. Hemos visto celtales dando clases a tzotziles. En este sentido, Weber dice, bueno, si el lenguaje es una barrera, hay que construir libros mudos donde poco a poco el niño pueda aprender y que el lenguaje, aunque sí sea diferente, no represente una barrera netamente real y difícil de atravesar, ¿no? Entonces, esos materiales son los que van apareciendo, que han sido muy interesantes para mí. O sea, yo recuerdo mucho mis clases de español durante la primaria, durante la secundaria, y hay elementos que yo no me había dado cuenta y no tenía como la visión de que la gramática se extendiera a tantos temas. Y Weber hizo compilados completos sobre cada una de las letras de cómo se debe utilizar, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas para mí son impresionantes. En cuanto a lo de los segmentos de geografía, a mí me sorprende la capacidad que él tuvo para diseñar un mapa y un croquis de cada uno de los municipios. Yo no he podido recorrer todos, más que algunos cuantos municipios, y él, no sé si pudo hacerlos todos, pero sus mapas son increíbles, ¿no? El croquis de cada uno de los pueblos. Para 1970, que él los inicia a elaborar al 80, o sea, no podía él entrar al internet, no existía el internet siquiera para buscar una foto del croquis, ¿no? de la ciudad, y él aún así trabajó sus materiales. Me ha interesado también mucho ciertos materiales a nivel de libros que van apareciendo.
aunque él sí tenía una línea como muy enfocada a conocimientos generales, español, matemáticas, ciencias naturales, civismo, ¿no? Que son cotidianos dentro de la educación, tenía otros temas que estaban interesados en impartir a los jóvenes. Entonces, esa idea que él ponía de, antes de conocer todos estos elementos, conoce tu entorno, a mí en lo personal me han fascinado, ¿no? Era una persona que estaba adelantada a su tiempo y que además estaba pensando en todos los matices que había con el educando. Bueno, tuvo una estrecha relación con muchos de los extranjeros que habitaron San Cristóbal. Bueno, tenemos una sección pequeña de fotografías de sus visitas a las grutas de Rancho Nuevo, que él realizó las visitas junto con Vicente Kramsky, y están las imágenes donde ellos están atravesando y colocando los primeros señalamientos y medidas de las grutas, que eso también para mí pues es impresionante, ¿no? Yo siempre pensé, fue Vicente Kramsky y quizás otro grupo de polacos quienes hicieron esto, porque pues eso es lo que se sabe, ¿no? Entonces encontrar estos materiales, periódicos de la época, normalmente estamos acostumbrados de que al momento de investigar buscas el documento específico que diga cierta información. Cuando lees un periódico no sabes cuál de todas las informaciones es valiosa y por eso lo lees todo, para entender el macro contexto, ¿no? de lo que se está escribiendo, de lo que está escrito. Entonces a mí, para encontrarme ciertos periódicos de ciertas épocas o revistas que te permitan entender cómo funcionaba y cómo el mundo veía, eso también es fascinante. En este sentido, yo creo que para muchos investigadores, fuera de estos dos grandes temas de educación y geografía, hay temas de vida cotidiana, hay temas de artes, hay mucha sección de artes y de investigación artística, hay temas sobre ciencias naturales, él hizo compendios para tratar de investigar flora y fauna en Chiapas, incluso él es uno de los fundadores de la Sociedad Mexicana de Botánica, fue integrador de ese espacio, y bueno, pues hay material muy valioso para diferentes grupos. Pues sí, ¿verdad? Ya se dieron cuenta entonces de todo lo que podemos encontrar en el archivo, interesantísimo. Bueno, nosotros que como historiadores que nos apasiona esta área de la investigación y nos apasionan los documentos en sí, ¿verdad? Es algo que nos atrae así como imán, ¿verdad? Ahí parecemos así como que fuera miel que venimos, ¿no? Entonces, les digo, por ejemplo, aquí podemos ver el mapa, ¿no? Ya se les dijo pues que hay mapas, hay más mapas, pero miren la riqueza que hay aquí, y no solo de este municipio de Tumbalá, sino hay más. Entonces, alguien que quiera saber cómo se hicieron los mapas, él cómo los elaboró y todo esto, pues acá tenemos la muestra de su trabajo. O sea, para mí, mi compañero nos va a mostrar, ¿verdad? Miren, para mí Weber era un visionario, era una persona, es una eminencia, ¿verdad? Es un intelectual de este momento, precisamente como lo dice el compañero Gregorio, adelantado a su tiempo. No solo se enfocó en la educación, sino quería ir más allá de eso, pero haciendo algo como completo, algo más, él quería lograr algo más